Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, Nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, Una pala de enterrador. sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo, Porque aquí en Mar del Plata gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. en el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Programa 7 del 2022 de Al Carajo. Les damos la bienvenida. Tenemos por delante casi 60 minutos de radio para recorrer las noticias de América Latina y el Caribe, hechos políticos, hechos sociales, reivindicaciones populares, movilizaciones, conquistas de los pueblos a lo largo y a lo ancho del continente en esta temporada número 13 de este ciclo que compartimos a través de muchísimas antenas desde distintos países. Somos locales en más de 30 radios aproximadamente en distintos puntos de la República Argentina. Son nuestras casas radiofónicas también, varias radios rurales, campesinas, comunitarias y cooperativas en Chile, en Bolivia. Sonamos desde la radio Causachuncoca de Cochabamba. También estamos en distintas radios comunitarias del Uruguay y además de las transmisiones físicas a través de frecuencia modulada o amplitud modulada desde cada una de las emisoras. También estamos en las plataformas, en las aplicaciones, en los portales, en la red de redes. Tenemos un canal de YouTube donde se pueden escuchar todos los capítulos de esta temporada y también hay material de los años anteriores. Y tenemos un espacio en la plataforma iVoox para los episodios de este 2022. Muy sencillo, en iVoox buscan como Al Carajo 2022 y se encuentran con cada una de las emisiones semana a semana para escuchar cuando quieran, compartir, descargar y hacer circular. En esta oportunidad, en esta vuelta radiofónica, nos vamos a encontrar con información desde Colombia, desde El Salvador, desde Brasil, desde Venezuela. Vamos a compartir también un contacto con Perú, analizando la delicada situación política que atraviesa el país sudamericano. Vamos a hacer contacto con los colegas y las colegas, compañeros y compañeras de distintas radios del continente para recibir, como hacemos siempre, la información en propia voz desde cada uno de los territorios americanos. Y por supuesto vamos a tener música con identidad de la mano de Mavi Sosa, que también nos trae cultura a través de las comidas, de las artes y de las letras de los distintos países de nuestro continente. No me olvido de Juan Francisco Martínez Pería, voz central de este programa, historiador, analizando los procesos desde la construcción y comprensión del pasado para nuestro presente. Todo eso y más en este Al Carajo número 7 del 2022. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción. Junto a todo el equipo empezamos esta vuelta por la cintura cósmica del sur. Vamos a los primeros titulares. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América.
En Colombia se suma un nuevo caso a la lista de dirigentes sociales asesinados. La víctima es Jairo Quintero Castañeda, docente que se desempeñaba como profesor en el área de Ciencias Sociales en la institución educativa Cartagena, ubicada en el sector rural de Dos Quebradas. Además, era miembro del Departamento de Derechos Humanos de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo de la región del Eje Cafetero, función con la cual fue vinculado el móvil del ataque que le produjo la muerte. Quintero había permanecido desaparecido durante 10 días y tras una intensa búsqueda, su cadáver fue encontrado con heridas de arma blanca en pecho y cuello y hematomas en diferentes partes del cuerpo. Ante este hecho, que representa el asesinato número 52 de un líder social colombiano en lo que va del 2022, la Defensoría del Pueblo local emitió una alerta denunciando que la vida de los dirigentes sindicales de la zona sur del departamento de Risaralda corre peligro inminente ante el accionar violento de grupos armados. En su comunicado, la institución de derechos humanos puntualizó como responsables de la violencia a las organizaciones La Cordillera y Los Rolos, identificadas con las autodefensas gaitanistas, grupo paramilitar de ultraderecha, y apuntando también a la División Quinta del Ejército Regular de Colombia, que tiene jurisdicción sobre la región. Al carajo. En El Salvador, roces diplomáticos con Estados Unidos por el combate a las pandillas. En un mensaje emitido desde su cuenta oficial de Twitter, el presidente Nayib Bukele acusó al gobierno de Joe Biden de apoyar a las maras en respuesta a las críticas de funcionarios norteamericanos a su gestión. Puntualmente, Estados Unidos había objetado la reforma penal emprendida en el país centroamericano, que entre otras cosas prohíbe a los medios de comunicación transmitir mensajes de las pandillas. Según Antony Blinken, secretario de Estado de la Casa Blanca, esa iniciativa pretende coartar la libertad de prensa para acallar investigaciones y denuncias de hechos de corrupción del oficialismo. Además, señaló dudas sobre el avance de esa ley sobre las garantías constitucionales de la población. Ante esto, Bukele manifestó que sí tuvo el apoyo de Washington bajo la gestión de Donald Trump, pero que el gobierno actual de Biden solo parece estar preocupado por las libertades civiles de las bandas criminales y no del pueblo salvadoreño. La reacción del presidente se dio respondiendo directamente a un tuit del portavoz norteamericano Ned Price, donde este manifestaba que el país del norte seguía apoyando a su vecino en la lucha contra la delincuencia. Al carajo. En Brasil, Lula participó de una protesta indígena y prometió revertir las políticas de Bolsonaro contra los pueblos originarios. El expresidente y virtual candidato para las elecciones generales de octubre visitó un campamento de protesta frente al Ministerio de Energía y Minas en Brasilia, donde se congregaron más de 7.000 miembros de 200 tribus de distintos puntos del país. El objetivo de la manifestación era oponerse a los planes del actual gobierno de permitir la agricultura comercial, la minería y la exploración petrolera en sus territorios. Los líderes indígenas recibieron a Lula y le pidieron que reconstruya la Agencia Estatal de Pueblos Indígenas, la FUNAI, a la que Bolsonaro le redujo los fondos y despidió a gran parte de su personal. Además, le manifestaron que las ocupaciones ilegales de tierras indígenas protegidas se están legalizando y la minería está invadiendo reservas donde destruyen bosques y contaminan ríos. Ante esto, Lula se comprometió a que si llega a la presidencia, derogará de inmediato todo lo que la gestión actual ha decretado contra las comunidades originarias y que creará un Ministerio de Pueblos Indígenas. En su discurso, Lula recordó también que durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores se incorporaron un montón de derechos y de políticas para el sector que ahora fueron desmantelados por la derecha desde el ejercicio del poder. Al carajo. En Venezuela realizan cumbre internacional contra el fascismo. El encuentro, con sede en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre de Caracas, fue encabezado por Félix Plasencia, canciller del país anfitrión. Dividido en 3 jornadas, contó con la participación de cerca de 200 dirigentes políticos y referentes sociales invitados de los 5 continentes. En los debates se analizó el fenómeno del avance de las derechas en el mundo, la pospandemia, la guerra en Ucrania y el intervencionismo de las potencias en la política interna de los países no alineados. En ese sentido, se declaró el rechazo al expansionismo de la OTAN y al imperialismo norteamericano, tanto en el este europeo como en el resto del planeta. Además, hubo un apartado para conmemorar los 20 años del contragolpe popular del 2002 en Venezuela, que revirtió el golpe cívico-militar realizado contra el entonces presidente Hugo Chávez. Sobre este punto,
intervino René Hernández, quien llegó a Caracas en representación de los movimientos sociales de Honduras. Bueno, el golpe de Estado acá en Venezuela fue el 2002, ¿no? Y lo que estaba pasando en Honduras el 2009, pues es una lección aprendida, no es por nada de que todo ese cerco mediático que se hace en Honduras, luego el golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, parte del poder constituido siempre es atacar, digamos, lo que son los medios de comunicación. Por eso nosotros hablamos de medio de comunicación alternativo, ¿verdad? Ahora estamos en otra era, la era digital comunicacional. Pues hay una apariencia de que hay como más libertad en transmitir, de hecho lo hay, pero no quita de que haya monopolios mediáticos que evitan de que la gente se informe, porque si se informa se politiza, porque la gente se junta, se organiza para realizar actividades. Nosotros somos pues parte de esa izquierda latinoamericana, parte de una tradición, ¿verdad? Que no podemos estar por fuera, digamos, de lo que es la lógica de la revolución bolivariana, de Chávez, de la revolución cubana, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos nuestros medios alternativos también de comunicación, sabemos que la batalla se da desde ahí, la lucha, la famosa batalla de las ideas, ¿verdad? Es una guerra comunicacional también, entonces nosotros buscamos radios alternativas, radios comunitarias, todo un bagaje que sea contrahegemónico, ¿verdad?, el poder establecido, ¿verdad? De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Ahora vamos a abrir la primera instancia musical en este capítulo de Al Carajo. Le abrimos y le acomodamos la conexión y el micrófono a Mavi Sosa, que a partir de ahora toma el comando para presentar voces artísticas del continente. Todo suyo. Hola Pablo, hola a todas y todos los oyentes de Al Carajo. En esta emisión acercamos un poco de los nuevos sonidos colombianos. En este caso vamos a escuchar a Mavilan. Mavilan es cantante, compositora, rapera y productora. Es referente de la comunidad afro y LGBTQ+. Se ha convertido con 27 años en una de las figuras más novedosas de la escena musical de Colombia. En sus discos mezcla el llamado nuevo soul, el rap y el trap. Precisamente vamos a escuchar un trap. Se trata del tema Wow, una de las canciones del disco Niños Rotos que salió en agosto de 2021. Esta canción habla de la brutalidad policial en su país, del racismo y de la injusticia social. Wow, mira cómo todo ya ha cambiado. Wow, mira cómo todo es un incierto. Wow, respeto por la vida no se tiene, me siento viviendo en tenes, juro no te estoy mintiendo. Confinamiento a lo old boy, mundo sangriento y la poli flow horny. ¿Cuáles serán los impuestos de hoy? Ahora no hago como hicieron con Floyd. Floyd, en la calle hay bala, mucho drama, hambre, ala y mata. En la calle hay bala, mucho drama, hambre, ala y mata. Disparan ciervos, monigotes de tanta presión. Yo, de los 5 de llano verde no se olvidará mi gente ni me olvido yo. Pido justicia, pido clamor de mi gente, por favor. Sé que un día pude haber sido ese negro que cayó. Juego mental, el origen, un comedia que destroza. Tóxico y lógico, básico, blanco, constante, conquista mis fosas. Son más que pino que rosa, las que me han acariciado. Por eso vivo en desconfío de que y mi mano se viene a mi lado. Wow, mira cómo todo ya ha cambiado. Wow, mira cómo todo es un incierto. Wow, respeto por la vida no se tiene, me siento viviendo en tenes, juro no te estoy mintiendo. Confinamiento a lo old boy, mundo sangriento y la poli flow horny. ¿Cuáles serán los impuestos de hoy? Ahora no hago como hicieron con Floyd. Floyd, en la calle hay bala, mucho drama, hambre, ala y mata. En la calle hay bala, mucho drama, hambre, ala y mata. Wow, mira cómo todo ya ha cambiado. Wow, mira cómo todo es un incierto. Wow, respeto por la vida no se tiene, me siento viviendo en tenes, juro no te estoy mintiendo. En la calle hay bala, mucho drama, hambre, ala y mata. Escuchamos a Mavilan de Colombia con el tema Wow. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Gracias Mavi Sosa por la música. Y ahora en Al Carajo cambiamos de frente a la historia. Y lo recibimos a Juan Francisco Martínez Pería, nuestro columnista en la materia,
historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, y hoy nos ocupa la Revolución Boliviana. Juan, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo va? Muy contento de estar nuevamente en el programa. Un tema en agenda porque Bolivia hoy por hoy es noticia en muchos sentidos. Compartimos este programa también por Radio Causachuncoca de Cochabamba y todas las repetidoras en este país, así que jugaremos de locales con esta historia que queremos transmitir también al resto de América Latina a través de todas las radios que transmiten el programa. Un momento importante y una marca fuerte en la historia latinoamericana. Sí, un acontecimiento muy importante en América Latina, no tan recordado como otros acontecimientos revolucionarios o procesos de cambio, ¿no? Como pensemos la Revolución Cubana o pensemos la experiencia de Chile de Salvador Allende o la Revolución Mexicana, que han tenido, digamos, generalmente son más celebrados, más recordados, pero la Revolución Boliviana fue una de las revoluciones sociales del siglo XX en América Latina y en un país históricamente muy castigado, con una historia muy difícil, pero que ha tenido una historia de lucha permanente, digamos, ¿no? Realmente Bolivia ha sido uno de los lugares donde constantemente ha habido una tradición de lucha muy grande. Y la Revolución Boliviana es un acontecimiento para recordar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta los últimos procesos en Bolivia y en América Latina. Me refiero al gobierno de Evo Morales y lo que complicó después el derrocamiento, ¿no? A través del golpe de Estado. Creo que es un acontecimiento que vale mucho la pena recordarlo en un nuevo aniversario, ¿no? En abril el 11 de abril se cumplió, digamos, un nuevo aniversario. Estamos hablando de una revolución que ocurrió en 1952. Pero como decíamos antes, Bolivia tiene una historia muy complicada, ¿no? Recordemos que Bolivia fue, en la época colonial, se conocía como el Alto Perú, ¿no? Y en un lugar muy próspero para aquellos que dominaban, ¿no? Para las élites criollas y las élites españolas, era un lugar de muchísima riqueza, ¿no? Por tener el Potosí, digamos, la plata de Potosí, y por la explotación de los pueblos originarios. Recordemos algo que es muy importante, que ni Perú ni Bolivia fueron lugares donde la dominación fue tranquila para las élites, sino que hubo, como decía antes, constantes luchas, y Perú y Bolivia fue el epicentro de dos grandes revoluciones que lamentablemente fueron aplastadas, la revolución de Tupac Amaru y la revolución de Tupac Katari, ¿no? Tupac Amaru acompañado por la figura de Micaela Bastidas y Tupac Katari por la figura de Bartolina Sisa. O sea, tenemos esas dos grandes revoluciones que van a tener un impacto muy grande a nivel regional y que van a ser uno de los principales motivos por los cuales las élites de Perú y Bolivia no van a estar interesados en la independencia. Quiero decir, Perú y Bolivia no van a independizarse con una independencia desde adentro, digamos, aunque va a haber movimientos, ¿no? Pero digo, sobre todo van a ser independencias que van a venir desde afuera, ¿no? Que a través de San Martín, Bolívar, Sucre, van a libertarlos, porque las élites no estaban interesadas. Las élites no estaban interesadas por su lugar económico y sobre todo porque tenían mucho miedo de que al mover cualquier cosa estallara una nueva revolución como Tupac Amaru, como la de Tupac Amaru y Tupac Katari. Otra cosa muy importante es que después de la independencia estos países tuvieron escasísimos cambios sociales. Digo, si en general en América Latina no hubo mucho cambio social a partir de la revolución de independencia, en estos lugares mucho menos, ¿no? Por ejemplo, Fausto Reinaga, un intelectual boliviano muy importante, justamente él decía que en realidad la independencia o el intento de independencia había sido la revolución de Tupac Katari y que posteriormente lo que había ocurrido era, digamos, una continuidad del orden colonial, ¿no? También José Carlos Mariatti hablaba de la continuidad de la feudalidad. Entonces Bolivia y Perú van a ser países donde el cambio social va a ser nulo o casi nulo. Y para peor, uno podría decir que las élites criollas van a intentar avanzar cada vez más sobre los pueblos originarios, sometiéndolos a relaciones de trabajo forzado y semiforzado, y sobre todo avanzando sobre las tierras colectivas, ¿no? Eso ocurre sobre todo a fines del siglo XIX, en la medida que se va constituyendo un Estado oligárquico. Y una cosa también muy importante, en el caso de Bolivia, obviamente la Guerra del Pacífico, ¿no? Bolivia, recordemos que tenía salida al mar, y la Guerra del Pacífico, que ocurre a fines de la década del 70, a comienzo de la década del 80, entre Bolivia, Chile y después sumándose Perú, va a implicar que Bolivia pierde la salida al mar. Entonces Bolivia se va constituyendo como un país débil, con una pequeñísima élite, ¿no? Un Estado oligárquico, pero mucho más débil que los de otros países, y con una enorme población, digamos, de pueblos originarios sometida, ¿no? A trabajos forzados, semiforzados, y con una pérdida cada vez mayor de sus tierras y de sus identidades, y con una lógica racista fuertísima, digamos, ¿no? Recordemos que Bolivia
un país mayoritariamente indígena tuvo por primera vez un presidente indígena con Evo Morales, después de muchísimo tiempo, ¿no? Lo cual obviamente es una locura. Y algo que es muy importante es que Bolivia va a ser un país minero, digamos, ¿no? Siempre Bolivia fue un espacio, digamos, un país productor de minerales, de hidrocarburos, y el estaño fue sobre todo el producto que Bolivia vendía en ese momento. Había los que se conocían como los varones del estaño, ¿no? Patiño, Hochschild, Aramayo eran los principales oligarcas, digamos, dedicados a esa producción, y con un discurso muy racista. En ese momento hay un autor que se llama Alcides Arguedas, que tiene un libro que define muy bien esta mirada racista de la élite, que es Pueblo Enfermo, ¿no? El problema de Bolivia es que tiene un pueblo enfermo. Recordemos que en esa época, a fines del siglo XIX, comienzo del XX, hay un discurso racista científico típico en América Latina y en el mundo, ¿no? que legitima estos regímenes neocoloniales y de racismo interno y colonialismo interno. Ahora, ese orden entra en crisis a partir de la década del 30, ¿no? Por la crisis global del capitalismo, pero también por lo que ocurre en Bolivia, que es la guerra del Chaco, ¿no? La guerra entre Bolivia y Paraguay, que es otra guerra trágica en la historia de Bolivia, porque Bolivia pierde una parte de su territorio y porque pierde un número importante de su población, más o menos 100.000 personas, y pierde más o menos un quinto del territorio, y esa guerra fue un parteaguas, digamos, ¿no? Otra cosa muy importante, vos sabés, Pablo, y supongo que la audiencia lo sabrá, que generalmente se dice que esa guerra fue una guerra impulsada por las petroleras, digamos, ¿no? Entre la Standard Oil y la Shell, ¿no? La Shell del lado paraguayo y la Standard Oil del lado boliviano. No es ni la primera ni la última vez, Pablo, como sabés, es que el petróleo juega un rol importante en guerras en el mundo periférico, ¿no? Al contrario, siempre es muy común. Bueno, esa guerra es un parteaguas, esa guerra va a implicar una crisis del orden oligárquico, pero es como el antecedente lejano, o no tan lejano, de mediano alcance de la Revolución del 52. Ahí lo que deriva pasan varias cosas. Primero, la emergencia de movimientos nacionalistas, populares, la emergencia de la participación de los militares en la política, y también la emergencia de sectores de izquierda, ¿no? Y lo primero que va a ocurrir es el derrocamiento de quien era el presidente en ese momento, y una experiencia muy interesante que es la experiencia del socialismo militar. Es muy importante esto porque nosotros generalmente tenemos la imagen de los militares como fascistas, como pro-oligárquicos, y en América Latina hay una larga trayectoria de militares que han hecho cosas interesantes en términos del nacionalismo popular y del antiimperialismo. Acá hay dos presidentes, uno es David Toro y después Herman Bush, que eran coroneles, que eran héroes de la guerra, y que van a llevar adelante una serie de medidas, ¿no? Van a llevar adelante la nacionalización de la Standard Oil, que es importante y tenía que ver con la guerra, van a cambiar la Constitución, van a establecer leyes laborales, pero esa experiencia va a durar poco, sobre todo a partir del suicidio de Bush en 1939, debido a la oposición oligárquica, ¿no? Entonces ahí tenemos una etapa de un interregno oligárquico, con toda una política represiva, la masacre de Katavi, bueno, toda una política muy represiva, hasta que en 1943 hay un nuevo gobierno militar. Surge a partir de una logia que se llama la Razón de Patria, y que pone como presidente al mayor Gualberto Villarroel. Y ahí aparece, digamos, participando de ese gobierno, un movimiento que emerge a partir de toda esta crisis, que es el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que, bueno, posteriormente en Bolivia terminó muy mal, digamos, el MNR, pero que en su momento fue un movimiento importante, un movimiento nacionalista popular, que expresó sobre todo las ideas de sectores medios, mestizos, ¿no? Antiimperialistas, que tuvo figuras intelectuales importantes como Augusto Céspedes, como Carlos Montenegro, ¿no? Y que tuvo como líder a Víctor Paz Estenssoro. El MNR puede ser asimilado al APRA en Perú, a lo que después fue el peronismo en la Argentina, ¿no? A movimientos, al cardenismo en México, ¿no? Movimientos nacionalistas populares amplios, ¿no? Esa experiencia del gobierno de Villarroel fue importante, impulsó el primer Congreso Nacional Indígena, impulsó una política en contra del trabajo forzado, y terminó mal, digamos, ¿no? Terminó siendo derrocado y colgado, ¿no? de la plaza. Hay un libro que se llama El presidente colgado, ¿no? Que narra esta historia, y quienes hacen esa rebelión es una alianza de partidos de izquierda estalinistas, el PIR, y sectores de la derecha boliviana, ¿no? Esto también es muy importante porque se asemeja mucho
a lo que pasa en otras partes de América Latina, y por ejemplo pasa en Argentina, donde frente a Perón, ¿no?, que podemos asimilar a Perón, a Villarroel, de hecho había buena onda entre ellos, digamos, se los veía como fascistas, ¿no? Cualquier cosa que surgiera como nacionalismo popular era visto como fascismo. Eso va a derivar en una serie de gobiernos oligárquicos, y hay un primer intento revolucionario en 1949 que fracasa, y finalmente hay elecciones en 1952, y esas elecciones gana el MNR, ¿está bien? Pero no se reconoce ese triunfo, acusándolo al MNR de comunista, y eso deriva en una explosión revolucionaria. Esa explosión revolucionaria tiene una enorme participación popular, y sobre todo de un sector que fue clave en toda esta etapa, que son los mineros. Los mineros que bajan y se enfrentan con el ejército, con dinamita. Esta fue una revolución popular, digamos, con un rol muy activo de ese sector minero, un sector súper revolucionario, muy comprometido, también antiimperialista, que deriva en el derrocamiento de la rosca, como se conocía, ¿no?, de ese orden oligárquico, y que deriva inicialmente en un cogobierno, digamos, ¿no? La primera etapa de la Revolución Boliviana fue un cogobierno entre el MNR y la COB, digamos, representado en la figura de Juan Lechín, con la presidencia de Víctor Paz Estenssoro. La Revolución Boliviana fue, ya para ir cerrando, un acontecimiento clave en América Latina, porque implicó, digamos, un lugar, Bolivia, como veníamos diciendo, era un lugar históricamente de una enorme explotación, de lógicas terriblemente racistas, coloniales, de colonialismo interno y de neocolonialismo, y con una población indígena muy grande, e implicó una ruptura de ese orden oligárquico y la constitución de un nuevo orden. La Revolución Boliviana fue una revolución social, digamos, ¿no? Esto es muy importante subrayarlo, que implicó la destrucción del viejo orden, implicó la destrucción del ejército, de la burocracia anterior, implicó como primeros grandes cambios la nacionalización de las minas, implicó una reforma agraria, ¿no?, una reforma agraria importante en Bolivia, implicó un cambio constitucional, ampliación de derechos, e implicó también toda una construcción de una nueva identidad, digamos, boliviana, una identidad nacional popular que tuvo como positivo, digamos, apuntar a una identidad, digamos, más integradora, pero que tuvo como negativo un cierto soslayamiento de la cuestión indígena, ¿no?, que es algo que se ha criticado posteriormente. Esa revolución después tuvo una deriva lamentable, digamos, que si no terminó consolidándose. Esto es muy interesante cuando lo comparamos, por ejemplo, lo que pasó con Guatemala, que después en otro programa podemos hablar, ¿no?, el gobierno de Jacobo Arbenz, que fue destruido, aniquilado por Estados Unidos. Acá Estados Unidos, con el tiempo y bastante rápido, empezó a hacer un abrazo de oso. Digamos, en vez de cercar al gobierno del MNR, la política fue más bien de un acercamiento, de apoyo, y se metió el FMI, bueno, hubo inversiones, y todo eso hizo que el gobierno, digamos, la revolución con los gobiernos posteriores vaya perdiendo su ímpetu, pero muchos de los logros quedaron, digamos, ¿no? Y la revolución boliviana en Bolivia y fuera de Bolivia quedó como un gran hito que vale mucho la pena recuperar. Muy interesante el recorrido. El MNR en la actualidad se convirtió en un partido vacío de contenidos y que va en alianza con las derechas, ¿no?, contra el movimiento al socialismo, en esa grieta que existe también en Bolivia. Hablando del movimiento al socialismo de Evo Morales y de Lucho Arce, Juan, podemos decir que retomaron aquella revolución y le incorporaron el contenido indigenista, que fue lo que vos decías, quizás le faltó en aquel año 1952 a todo ese proceso. Sí, hay algo muy importante, eso que vos decías del MNR, que se convierte en un movimiento vacío. Eso es algo que va ocurriendo, quiero decir, el propio líder Víctor Paz Estenssoro es presidente en 2 oportunidades. Primero presidente, después va a gobernar Hernán Siles Suazo y después él. Ya en la segunda presidencia de él claramente hay un retroceso, ¿no? Después él va a sufrir un golpe de Estado a mano de René Barrientos. Obviamente que se va a ir consolidando, ¿no?, ese retroceso, y el propio Víctor Paz Estenssoro en su tercera presidencia va a ser quien lleve adelante todo un proceso de neoliberalismo, ¿no? Pero ahí hay algo que es importante, que eso no ocurrió solamente en Bolivia. Quiero decir, en muchos lugares estos movimientos nacionales populares, que en algún momento fueron antiimperialistas y reformistas, e incluso como en este caso revolucionarios, terminaron yendo para atrás y traicionando, ¿no? Entonces esto ha pasado con el APRA, ha pasado con el peronismo en los 90, ¿no? También en Venezuela, digo, ha sido, bueno, el PRI en México, digo, ha sido algo común, lamentablemente, ¿no? Y lo que vos decías es muy importante. Justamente Álvaro García Linera ha hablado, digamos, de las distintas tradiciones en Bolivia, ¿no? Y
y cómo la importancia de recuperar la tradición de la revolución boliviana, pero incorporando también la idea de la plurinacionalidad y la idea de la cuestión indígena, porque justamente la revolución boliviana lo que hizo fue crear una identidad boliviana, sobre todo mestiza, ocluyendo la cuestión indígena, ¿no? Ocluyendo la diversidad, la plurinacionalidad. Así que claramente el gobierno de Evo Morales, con la reforma constitucional y con todo su proyecto, apostó a un cambio en ese sentido. Totalmente, con la creación del Estado Plurinacional de Bolivia. Juan, como siempre, te vamos a pedir recomendaciones de libros para extender toda esta historia que nos contás acá en lenguaje muy directo, llano, político, comprensible. Pero bueno, hay más recursos a los que podemos alcanzar y recurrir. Sí, hay muchísimo. Bolivia tiene una tradición intelectual súper valiosa y súper interesante. Bueno, yo soy especialista en Haití, pero en su momento estuve a punto de meterme muy a fondo con Bolivia. Yo estaba entre Haití y Bolivia, digamos. Así que Bolivia es un lugar que ocupa un lugar en mi corazón, me parece sumamente interesante y atractivo y, como decía antes, ha dado lugar a grandes revoluciones y grandes intelectuales. Sobre este tema, digamos, bueno, tenemos textos importantes. René Zabaleta Mercado tiene varios textos importantes, como Lo nacional y popular en Bolivia, El poder dual en América Latina, que es una comparación entre Bolivia y Chile. Decíamos antes, Augusto Céspedes y Carlos Montenegro fueron intelectuales del MNR muy importantes. Ahí tenemos su libro Nacionalismo y coloniaje, que es muy importante. Sangre de mestizos, de Céspedes, importante, que es un libro de literatura. El presidente colgado. Después tenemos otro libro importante, que no es sobre la revolución boliviana puntualmente, digamos, más amplio, que es Oprimidos pero no vencidos, de Silvia Rivera Cusicanqui. Y después yo mencionaba antes a Fausto Reinaga. Fausto Reinaga fue un intelectual boliviano muy importante que él inicialmente participó del MNR y apoyó el MNR, pero después fue el líder, digamos, del indianismo, ¿no? Que es un movimiento importante en Bolivia. Y él tiene varios libros, pero uno de ellos es la Revolución India, donde él, bueno, hace todo un recorrido histórico y un análisis de la sociedad boliviana. No es que se centra solamente en la Revolución del 52, pero creo que también vale mucho la pena. Excelente, Juan, como siempre. Muchas gracias y nos encontramos en el próximo programa para seguir recorriendo la historia latinoamericana. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene, Juan. Juan Francisco Martínez Pería pasando por Alcarajo. Seguimos adelante, en instantes, comidas de América Latina, músicas de América Latina y tenemos contactos con las radios y también vamos a hacer un apartado especial sobre la crisis política en Perú. Ya seguimos. Alcarajo. Una mirada al sur desde el sur. Alcarajo. Alcarajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Seguimos en Alcarajo, capítulo número 7 del 2022. Continuamos el viaje informativo, musical y cultural. Ahora, este sonido caribeño nos traslada al momento de la comida, que también es cultura y que también es identidad. Las recetas americanas las trae Mavi Sosa también. En esta oportunidad, Pablo, vamos a comer uno de los platos característicos de Belice. Belice, además de tener hermosos colores en sus paisajes, de ser un lugar muy bonito, tiene una excelente gastronomía. Este pequeño país de América Central, que está ubicado entre México y Guatemala, logró conjugar la cocina colonial con los sabores de la tierra del Caribe. Tomó mucha influencia de los sabores mexicanos y tiene hoy excelentes platos propios que están hechos a base de pescados, frijoles, plátanos y coco. Uno de esos platos favoritos es el panade de pescado. Tamizar juntos una cucharada de sal, una cucharadita de polvo de hornear, otra cucharadita de recado molido. El recado molido es una mezcla de especias de color rojo y 750 gramos de harina de maíz. Verter lentamente media taza de agua y amasar hasta formar una masa húmeda, pero no tan húmeda. Reposar la masa durante unos 10 y 15 minutos y luego formar bolitas. Para el relleno, en el caso de usar pescado fresco, en Belice se usa mucho la tuna, hay que cocinarlo al vapor. Luego, picarlo y sofreír en cebolla y ajo.
Agregar sal, recado y condimentos a elección. Si se usa pescado enlatado, preferentemente debería ser atún o sardinas. También se realiza el procedimiento del sofrito. Existen panades de frijoles, es decir, que a esta preparación también podemos agregarle, en lugar de pescado, frijoles. Una vez hecho el relleno, se estiran los bollitos de la masa y se rellenan. Cocinar en aceite bien caliente durante 10 minutos. Los panades se sirven con una salsa de repollo. Se mezcla una taza de repollo y media taza de cilantro con jugo de limón, un poco de agua y chile habanero. Agregar sal y pimienta al gusto y extender la salsa sobre los panades tibios. Acompañemos esta receta con la canción Guatina de Andy Palacio junto al colectivo Garifuna. Excelente viaje a la cultura de nuestra América. Impecable nuestra compañera Mavi Sosa en la cocina de Belice, del centro del continente, con el panade de pescado y la música acompañando desde el mismo punto cardinal, con Andy Vivian Palacio, nacido en esta tierra, en la ex Honduras británica, hoy Belice, con esta canción que se llama Guatina. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Seguimos ahora con más información política en Al Carajo. En esta oportunidad nuestro destino es Perú, tras las protestas pidiendo la renuncia del presidente Pedro Castillo, tras las muertes lamentables en hechos violentos durante esas manifestaciones y en el marco de la inestabilidad política que atraviesa el país. Vamos a compartir un contacto con Renzo Chávez desde Lima, comunicador social, integrante de la ANP, la Asamblea Nacional de Periodistas de Perú. Análisis e informe de situación. Hola Pablo, qué gusto estar enlazados. Bueno, la situación actual ya a nivel de la protesta, el conflicto social ha menguado bastante. O sea, la última movilización la tuvimos este sábado, en la que salieron ambos frentes. Por un lado, las personas que son detractoras y opositoras al gobierno de Pedro Castillo, y por otro lado, el grupo que respalda al gobierno o que respalda la Asamblea Constituyente, que fue una de sus propuestas de campaña. Lo interesante es que este último grupo ya lo está separando del gobierno, sino que lo está llevando como una propuesta ciudadana. La verdad, esperábamos con mucha preocupación que hubieran confrontaciones y por suerte, afortunadamente, no hubo, más allá de un par de grupos chiquitos de diferentes que se estuvieron insultando, pero que no escaló a más. El último día intenso de conflicto podemos decir que fue el día miércoles, al día siguiente que tuvimos una inmovilización, decretada desde la presidencia casi a la medianoche del día anterior, y que de ese día tuvimos sí un reporte adicional de otro muerto en Ica, pero ya por suerte después del miércoles la situación fue calmando. La tensión política continúa y sabemos que va a continuar todavía por largo tiempo más, pero esperamos, eso sí, que a nivel social y de heridos, víctimas, no sea reincidente. Bien. Esa es una buena noticia dentro de la mala noticia de la inestabilidad de la política peruana. No es novedad, ¿no? Te pido hacer un pequeño raconto de los últimos sucesos en el país, en los últimos gobiernos, que se están repitiendo ahora con Castillo, ¿no? Parece que la cuestión es sistémica, no coyuntural.
En efecto, la cuestión es sistémica, pero el problema con Castillo va más allá de la cuestión sistémica, Pablo, porque no es solamente la situación de corrupción que ya está vista en el gobierno de Pedro Castillo, porque hay hasta sobrinos suyos en procesos fiscales ya incluidos, pero hablamos aquí de que también tiene una fuerte oposición desde el sector empresarial y mediático concentrado, o sea, que es los medios concentrados, que son quienes tienen la mayor audiencia en alcance nacional, están haciendo una campaña fuerte opositora al gobierno de Pedro Castillo. Entonces, el hecho de corrupción sumado ahora a esta gran campaña de odio, si lo quieren llamar así, o una campaña de oposición a Pedro Castillo, que lo tildan desde incapaz, una persona que no tiene actitudes para gobernar, que ya piden su renuncia, que han promovido incluso ya 2 mociones de vacancia que por suerte han sido frustradas. La situación es peor a lo que veíamos anteriormente. Y bueno, esto, si vamos a una explicación en el tiempo, tiene su origen, como es natural, en la campaña electoral que tuvimos el año pasado, ¿no? Cuando quedaron en segunda vuelta Pedro Castillo y Keiko Fujimori, y bueno, esta elección del año pasado se dio en medio de toda la situación sostenida de crisis política que vivimos hace algunos años. Sí, sí, totalmente. Estamos con Renzo Chávez, periodista desde Perú. Nos es a nosotros en otros países de la región inimaginable, ¿no? Este sistema o este escenario. Sí, una crisis política y social que genere la renuncia de un presidente, pero esta permanente tensión entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, donde el Congreso puede destituir al presidente, o el presidente puede destituir al Congreso también, porque está ese mecanismo. Bueno, esa tensión de poderes es insostenible, ¿no? Pareciera. Que bueno, el Congreso la tiene más fácil que el presidente, porque el presidente, para poder disolver el Congreso, necesita que le nieguen 2 gabinetes, que eso es lo que pasó con Martín Vizcarra cuando estuvo en el año 2019. Lo que hizo fue pedir cuestión de confianza al Congreso, y el presidente el entonces presidente en ese momento argumentó una negación fáctica por un incumplimiento procedimental, y obviamente ser el segundo gabinete negado, y automáticamente declaró el cierre del Congreso, el cierre constitucional del Congreso. Esto fue avalado hasta por el Tribunal Constitucional en su momento. Lo que ha hecho el Congreso el día de hoy es reblandecer bastante la situación a favor suyo, porque, por ejemplo, si el presidente Castillo quisiera hacer esa jugada de la negación fáctica de la confianza, no puede, porque ahora último han aprobado una ley para que cuando la negación de la confianza tiene que ser necesariamente notificada por escrito para que sea oficial, y hasta eso no se puede dar por cumplida, entre otras cosas más. Entonces, este Parlamento, bueno, ya tiene las lecciones aprendidas de los 2 periodos anteriores que tenemos, del Congreso que elegimos en el 2016 y luego el que fue elegido en el 2020, cuando ya se reinstaló el Congreso después de la disolución que hizo Martín Vizcarra. Entonces tiene como que las lecciones aprendidas de estos últimos años de crisis, y ahora está acomodando el tablero a su favor para que puedan de alguna forma tener la facilidad de tomar el poder, porque es indiscutible el tema de que la presidenta del Congreso quiere ser presidenta de la República. La señora María del Carmen Alba, que es congresista por Acción Popular, es la que, curiosamente, Acción Popular, el mismo partido de Manuel Merino de Lama, que fue quien dio el golpe parlamentario en el 2020. Esta señora es la que, al parecer, tiene ánimos de asumir la presidencia del país, ¿no? Pero claro, ¿bajo qué mecanismos y bajo qué coyuntura? Sí. Es lo que desde algunos sectores de la sociedad se cuestiona. Así está la situación en Perú. Renzo Chávez nos informa. Renzo, agradeciéndote el contacto siempre ahí en Lima para hacer el nexo y visibilizar lo que sucede. Te pregunto por los próximos días, ¿no? Nos contás que la situación en las calles está más calma, afortunadamente. Bueno, que pare la violencia y que paren las muertes es lo primero. ¿Avisorás que Pedro Castillo resiste, que puede superar este momento y estabilizarse la cuestión, o va a seguir la avanzada que contás mediática, política, para llevarse puesto al gobierno? Sinceramente, nadie cree que Pedro Castillo termine el gobierno, solo él. Esta figura me gusta traerla al escenario porque creo que grafica perfectamente lo que sucede con Castillo. Es esta visión un poco antigua de los matrimonios que cuando se casan dicen no importa lo que pase,
tengo que mantener mi matrimonio, ¿no? Entonces puede haber violencia, puede haber maltratos, insultos, lo que sea, pero no se van a divorciar porque el matrimonio tiene que continuar. Algo así ha pasado con Pedro Castillo. Pedro Castillo dice, el pueblo me ha elegido, yo estoy aquí y aquí tengo que terminar. Entonces está cerrado en esa idea de que como ha sido elegido tiene que cumplir los 5 años, por más que también está muy fuerte el discurso de una salida que creemos varios puede ser la mejor, que es un adelanto de elecciones generales, que se vayan todos, se va el presidente, se va el Congreso y elegimos a nuevas autoridades, que es una salida que está amparada en la Constitución, porque el presidente puede adelantar las elecciones sin ningún inconveniente, y yo creo que fuerzas del Congreso, hasta las fuerzas del centro, se pueden sumar a esta iniciativa, porque ya la verdad socialmente estamos cansados de ver una situación de crisis sostenida, ¿no? Entonces, no creemos que Pedro Castillo termine el gobierno. Pensamos popularmente que esta semana están dándole la pausa o el descanso porque tenemos 2 feriados esta semana y en ese sentido confiamos y esperamos que no suceda nada más, pero la semana que viene no sabemos, o sea, estamos en esa incertidumbre. Cada semana que inicia es qué va a pasar, claro. No tenemos claridad en el horizonte respecto a lo que pueda venir. Y bueno, esperemos que si se adelantan las elecciones haya una propuesta en la que por lo menos dejen gobernar y dejen a la sociedad interactuar. Lo que creo que ya estamos observando y pidiendo es eso, ¿no? Dejen gobernar a quien gobierne y dejen que la sociedad también intervenga en lo que tenga que intervenir. O sea, más allá de eso, creo yo, el reclamo no es mayor. Renzo Chávez, periodista desde Lima. Renzo, muchas gracias como siempre. De nada, Pablo, y un gusto estar en contacto con ustedes. Hasta una próxima oportunidad o hasta un próximo estallido, lamentablemente, aquí en Perú. Te prometemos que la próxima te llamamos para contar algo lindo de Perú, que tiene mucha cultura al pueblo peruano y muchas cosas también que celebrar. Pero bueno, la coyuntura nos pone acá. Abrazo gigante. Abrazo, Pablo. Un abrazo a ti y a tu audiencia. Hasta la próxima. Al carajo. Una crónica de la región. Dejamos Perú y la información y ahora cambiamos de territorio. Marcamos el mapa en Bolivia y cambiamos de frente hacia la música. Bolivia se hace un lugar en este segmento musical de Al Carajo con la banda Luz Mandarina, que precisamente este mes de abril se despide en forma indefinida. Luz Mandarina se distingue por haber aportado al rock boliviano nuevos sonidos de fusión, pop, indie y folk. Liderada por Pablo Miño, se formó en 2011 en una época en la que varias bandas de Santa Cruz de la Sierra se reunieron bajo el sello Perfecto Discos, lo cual dio origen a una gran movida musical cruceña que tuvo una escasa pero intensa vida. Luz Mandarina pone fin a casi una década de vida y dejan la puerta abierta para nuevos encuentros y para nuevos proyectos. Queremos rescatar acá sus canciones, una de ellas, la canción Carnaval, que sintetiza de algún modo el espíritu musical y poético de la banda. Carnaval se grabó en el disco Paliza en el año 2016. Los escuchamos entonces. Son Luz Mandarina de Santa Cruz de la Sierra. Hay un demonio en mi cabeza diciéndome qué hacer. Me cuenta historias al oído y ninguna termina bien. Doctor, necesito algo más fuerte que yo, porque los días se hacen largos y no quiero despertarme mañana sintiéndome igual que diciéndome qué hacer, que dice cosas por las noches que no quiero entender. Doctor, necesito algo más fuerte que yo,
porque los días se hacen largos y no quiero despertarme mañana sintiéndome igual que hoy. Algo que me haga subir, o algo que me haga bajar, algo que me haga reír, o algo que me haga llorar, algo que me ponga bien, o algo que me ponga mal, algo que me haga dormir, o algo que me haga saltar, algo que me haga subir, algo que me haga bajar, algo que me haga reír, o algo que me haga llorar, algo que me ponga bien, o algo que me ponga mal. Es que no quiero sentir más que la vida es un carnaval y yo no tengo un buen disfraz. Doctor, necesito algo más fuerte que yo, porque los días se hacen largos y no quiero despertarme mañana siendo como soy. 7. Estuvo metida con los que ahora están en la cárcel, con los duros de los duros, los que persiguieron mucho tiempo, por los que ofrecieron recompensas, los que se entregaron y después se volaron, y con muchos que ahora andan cargando tierra en el pecho. Ellos trabajaron de su comuna, le mostraron las bellezas que hace la plata, cómo viven los ricos, cómo se consigue lo que uno quiere, sin excepción, porque todo se puede conseguir si uno quiere. La trajeron hasta donde nosotros, nos la acercaron, nos la mostraron como diciendo: miren, culicagados, que nosotros también tenemos mujeres buenas y más arrechas que las de ustedes. Y ella, ni corta ni perezosa, se dejó mostrar. Sabía quiénes éramos, la gente bien, los buenos del paseo, y le gustó el cuento, y se lo echó a Emilio, que se lo comió todo, sin masticar. Esa mujer me tiene loco, repetía Emilio entre preocupado y feliz. Esa mujer es un balazo, le decía yo, entre preocupado y envidioso. Los dos estábamos en lo cierto. Rosario es de esas mujeres que son veneno y antídoto a la vez. Al que quiere curar, cura, y al que quiere matar, mata. Al carajo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Maravillosas las lecturas de Mavi Sosa para este programa. Pasajes de Rosario Tijeras, la novela literaria colombiana que elegimos en esta temporada. Hemos leído de la mano de la voz de Mavi en años anteriores, como Agua para Chocolate, 100 años de soledad y varias otras obras fundamentales. En este 2022 nos toca Rosario Tijeras, que tiene esa carga de la lucha de géneros también, atravesando la ficción desde la fantástica pluma del escritor antioqueño de Medellín, Jorge Franco. Gracias a Mavi, como siempre, por ser parte de Al Carajo. Gracias también a Juan Francisco Martínez Pería con La Historia, uno de los momentos centrales de este programa, su columna siempre. Gracias a las radios comunitarias, rurales, campesinas, también a las radios públicas y a las radios universitarias que nos reproducen semana tras semana en Chile, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, en Centroamérica. Y gracias a los compañeros y compañeras de esas radios que participan a través de los reportes que reproducimos directamente desde los territorios. Damos gracias especiales en esta oportunidad a ALER, la Asociación Latinoamericana de Enseñanzas Radiofónicas, desde Ecuador, y al Centro de Comunicación Voces Nuestras, desde Costa Rica, espacios de los cuales siempre nos nutrimos y con los cuales siempre compartimos. Cerramos acá este 7º capítulo
del 2022, temporada 13 de Al Carajo. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín. Estuve en la conducción del programa. Nos despedimos, nos reencontramos en el aire en exactamente una semana, mismo día, misma hora y mismo dial en el que nos escuchaste en esta oportunidad. Y en el momento que quieran, a YouTube, a Twitter, a Facebook, a Instagram, a buscar también Al Carajo Radio. Será hasta la próxima. Nos encontramos en lo que será nuestro capítulo número 8 de este año. Hasta entonces. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la historia altura hasta siempre, comandante. Tu mano gloriosa y fuerte